Entonces, ahí estoy. El primer grupo, las primeras tres plagas, Dios mismo dice en Éxodo 7:17 y en 8:10 y 8:19, dice que las está enviando para que conozcan que yo soy Jehová. Es decir, los egipcios no conocían a este Dios que era de los hebreos. Para los egipcios, Jehová o Yahvé era un Dios territorial y que solo eh, era Dios de un grupo específico, pero todavía no lo conocían como Dios en términos únicos. Entonces, la forma en que Dios se va a presentar con los egipcios es mostrándole que lo que ellos consideran dioses, como el río, como la fertilidad de la tierra y demás, realmente no son dioses. Y la primera triada es para que Dios les muestre a ellos que eso que ellos tienen como dioses no son dioses, porque el Dios de este pueblo esclavo tiene poder sobre eso que ellos consideran dioses. Entonces, la razón que está específica ahí en el texto es para que conozcan que yo soy Jehová. O sea, Dios se revela para que lo conozcan. Eh, Muchas veces para nosotros es complicado entender el por qué Dios pudo haberse manifestado a los egipcios de otra manera para que lo conocieran y no de esa. Sin embargo, al entender el contexto de saber que Egipto era el imperio de ese momento, en donde ellos se consideraban a sí mismos los mejores en cuanto a ciencia, conocimiento, cultura, religión y demás, era un imperio que tenía en sí mismo la idea de que lo que ellos tenían por verdadero y cierto, así era, y ningún pueblo eh, inferior iba a venir a decirles que era lo mejor o lo bueno, porque ellos eran los que definían, ¿no? En la historia de la humanidad, generalmente el imperio en turno es el que lleva la batuta y define los términos de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es cierto, lo que es falso, lo que es mejor, lo que es peor. Y generalmente los pueblos inferiores pues tienen que adaptarse, acomodarse o incluso imitar a estos imperios. Entonces el hecho de que el Dios de un pueblo esclavizado venga a colocar a estos dioses de este imperio de la época como inferiores, y no solo inferiores, sino como no dioses, es justamente la gran revelación que Dios quiere hacer. Dios se revela con el humilde de maneras misericordiosas, pero con el soberbio, recuerden que Dios resiste al soberbio. Él le da gracia a los humildes, pero él resiste a los soberbios. Con esto podemos ir encontrando esta forma en que Dios se da a conocer. Va a depender del corazón de la persona que recibe esta revelación. Si la persona recibe humildemente esta revelación de Dios, Dios se manifiesta con pura gracia. Pero si la persona es soberbia, Dios se va a manifestar de una manera resistiéndole, es decir, confrontándolo. Entonces, este principio bíblico está muy desarrollado a lo largo de toda la Biblia. Tan es así que en el Nuevo Testamento va a haber varias ocasiones en que Jesús y Pablo van a mencionar esta frase de Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Aquí ya lo estamos viendo de forma clara en la narración. Se va con Faraón para hablarle, digamos, de una manera amigable, tranquila, que deje ir al pueblo. Empezamos a notar el endurecimiento de Faraón y entonces esto significa soberbia. Y entonces Dios entra en esta dinámica de resistirlo para mostrarle que en su soberbia él está equivocado. Esta primera parte, digamos, de estas primeras tres plagas, el objetivo real es que Dios quiere que lo conozcan como el yo soy. Pero también acuérdense que hay otras lecturas. Es decir,
también le va a mostrar que esos dioses que ellos adoran no son dioses, pero también hay una tercera lectura, podríamos decir. Dios va a mostrar en Egipto lo contrario de la creación, es decir, lo que en la creación Dios dijo que diera vida, ahora Dios va a dar instrucciones para que eso que en la creación dé vida, ahora aquí en Egipto les dé muerte. Y vamos a empezar a notar también que en cada plaga hay un efecto contrario a lo creacional. Es una descreación, es una creación a la inversa. ¿Sí? En la creación Dios pidió que haya luz, aquí en Egipto va a pedir tinieblas. En la creación de la tierra salió la vida, aquí de la tierra salen los moscos y las, o sea, todo, vayan viendo cómo hay una relación directa entre las 10 plagas y la creación, pero más bien una relación inversa, ¿no? Es lo contrario. La segunda triada es la plaga del 4 al 6 y dice, para que sepas, es lo que le dice Dios a Moisés que le vaya a decir a Faraón, para que sepas que yo, Jehová, yo soy Jehová, en medio de la tierra, es decir, no es un Dios territorial. Primero, para que lo conozca y segundo, para que sepa Egipto y especialmente Faraón que él no es un Dios que solamente está limitado a una porción de tierra o a un pueblo. Y es por esto que ya la segunda parte de las plagas van a mostrar un nivel superior con respecto a las tres primeras. Y ahí ya se va a mostrar que suceden cosas en Egipto que no suceden en este territorio donde está Israel. Es decir, esta diferenciación que va a hacer Dios entre su pueblo y el pueblo de Egipto, le va a mostrar a Egipto que no es casualidad lo que les está pasando. O sea, ¿por qué sí pasa en Egipto y en un pedacito de tierra cerca de Egipto, Gosén, no sucede nada? Si pasara en todos lados como fueron las tres ¿Mande? primeras plagas, pues No, no. prácticamente cualquiera podría decir, pues es lo mismo porque nos está pasando también a los egipcios, pero también a los hebreos. Ahí no me muestra nada su Dios. En la segunda triada ya es específico. Solo se manifiestan las plagas en el territorio de Egipto. Y esto es porque Dios quiere mostrarles que Él es Dios sobre toda la tierra. La tercera triada es para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Ahí en la tercera triada, las últimas tres plagas, la 7, 8 y 9, vamos a ver que ya son fenómenos muy, muy por encima. La mayoría vienen de acá del cielo, que si el granizo que cae y es fuego, y que si la oscuridad, o sea, ya son cosas que se van a notar que van por encima de la tierra, que eso no cualquier Dios podría tener control de eso. Recuerden que en la mentalidad egipcia cada dios tenía control de ciertas cositas. Aquí Dios se está mostrando como no hay como yo en toda la tierra. Es decir, el Dios que está por encima de lo terrestre y tiene incluso control de todos los elementos del cielo, como el sol con la oscuridad, como el granizo, o sea, va a mostrarse como un Dios por encima de la tierra y entonces los egipcios empiezan a identificar que verdaderamente este Dios no es como sus dioses egipcios. Solo les recuerdo que muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel en la peregrinación. Llegamos al que le queríamos dar más importancia hoy que a las demás plagas, nada más que hicimos este recorrido rápido. La última plaga es la muerte de los primogénitos. ¿Cómo relacionamos esta última plaga con la creación? Lo último que creó Dios fue al hombre como su imagen. Es la única criatura de toda la creación que fue creada a imagen de Dios. Y en este caso, el faraón, su última resistencia es, él es Dios. Él no se considera imagen o reflejo del creador. Él se considera en sí mismo Dios y obviamente su hijo es imagen de él. Vemos esta relación de la imagen de Dios contra la imagen del faraón, en este caso su hijo. A ver qué Dios va a proteger a su hijo. Y es ahí donde encontramos la frase que dice Dios, que Israel es su hijo.
Israel, Dios en ese momento empieza a contemplarlo como su hijo, su primogénito, dice, ¿no? Es un pueblo ya conformado, esclavizado, ahí bastante dañado por todos los abusos que han estado sufriendo durante todo este tiempo, pero que Dios lo reclama como su hijo y su primogénito. Y entonces el choque o la confrontación que va a darse con Faraón es a ver qué haces tú con tu primogénito, porque yo voy a proteger a mi primogénito. Va a pasar el ángel de la muerte, a ver quién tiene poder para proteger a sus primogénitos. Vean la importancia que tiene esta última plaga. El ángel de la muerte venía parejo para todos, incluso para los israelitas. La instrucción del ángel de la muerte era que pasara y a todo primogénito muriera. Es un juicio para todos. No está exento Israel de este juicio. Sin embargo, Dios le provee a su primogénito la solución, la salida para no caer muertos cuando pasara el ángel de la muerte. Es muy interesante que notemos que el texto jamás dice que el ángel de la muerte tenía instrucciones de no tocar a Israel, sino al leerlo notamos que si Israel no hubiera obedecido, también hubieran caído objeto de esta plaga. Entonces aquí notamos que era importante que este pueblo realmente se creyera que era el primogénito de Dios y obedeciera lo que su padre le estaba diciendo. ¿Cuál era la señal? Le dijo Dios a Moisés y Moisés y Aarón se la comunicaron al pueblo. Que todos se preparen, que todos estén de pie, alisten su bastón, sus cosas, porque este día van a salir. Que preparen un cordero y da todas las características del cordero. Va a ser muy importante, no me voy a detener en los detalles, pero vean todos los requisitos que se piden de este cordero. Tenían que separarlo, tenían que ver lo que estuviera sin defecto, tenían que tener cierto tiempo, no podía ser muy grande, tenía que ser un cordero inocente, esa es la palabra. Y tenía que ser sacrificado sin romperle ningún hueso. Tenían que comerlo todo, no debía de haber ningún desperdicio y con la sangre del cordero tenían que pintar los dinteles y las puertas de las casas. Es decir, estamos ante una plaga que el mismo pueblo estaba expuesto a sufrirla si no creía en lo que Dios estaba diciendo. Era un ritual, podría parecer un poco extraño, pero aquí estaba la clave de la obediencia. No sé si los judíos, quizás no, entendieron todo lo que esto significaba, pero lo hicieron. Por gracia de Dios, nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento, hoy podemos entender claramente lo que para ellos significaba en ese momento el que obedecieran en la sangre, el cordero sin mancha, el cordero inocente. Hoy lo podemos entender gracias a que en su muerte y con su sangre y con su cuerpo, Cristo ha cumplido esto que aquí estaba en figura y en sombra, pero para ellos era importante que obedecieran tal cual Dios se lo estaba diciendo, aunque todavía no entendieran a todo lo que apuntaba, como nosotros sí hoy lo comprendemos. Los que obedecieron, obviamente, fueron librados de este momento, fueron librados de la muerte. Todos estaban expuestos a la muerte, tanto egipcios como israelitas. La diferencia no estaba en quién era de qué pueblo o quién no. La diferencia estaba en quién creía lo que Dios decía y lo hacía. Y es aquí donde vemos que los israelitas creen este símbolo sin entenderlo a profundidad, pintan los dinteles de sus casas y el ángel de la muerte pasó y todos los que estaban cubiertos dentro de las casas con este símbolo bajo este ritual específico a detalle que Dios le dio, ellos no tenían que inventar nada del ritual, ni quitarle ni añadirle, solo obedecerlo. Ellos fueron los que fueron librados de la muerte.
Y es aquí donde podemos notar con claridad lo que significa precisamente el Evangelio, ¿no? Para ser librados de la muerte tenemos que creer sin aumentarle ni quitarle, solo creer y obedecer ese Evangelio que Dios nos está revelando en su Hijo Jesucristo. Y todos ellos fueron librados de la muerte. La crisis estuvo en Egipto. ¿Qué nos muestra este capítulo 12 de la Pascua? De la muerte de los primogénitos, ya nos da un anticipo de lo que va a ser el juicio final. Dios nos va mostrando con narraciones cómo va Él actuando en la historia y cómo va a actuar al final de la historia. No va a ser una sorpresa el juicio final. Lo único diferente es que es el juicio definitivo y ya no va a haber otro después de ese. Pero el juicio final ya está anticipado de varias maneras, con el diluvio ya lo vimos, con agua, y ahorita con la muerte de los primogénitos, es un anticipo de cómo Dios, cuando la muerte va a pasar, no hay distinción solamente para aquellos que crean en lo que Él reveló. Muchos egipcios se refugiaron en la casa de los hebreos, déjenme decirles, y es por esto que también muchos de ellos fueron librados, también muchos primogénitos. Pues obviamente no podemos dejar de mencionar, los hijos de José eran mitad egipcios, pero ellos obedecieron y es por esto que todos los descendientes de José, ahí también la tribu de Benjamín y la tribu, perdón, de Efraín y de Manasés, eran medio egipcios, medios hebreos, salieron en ese momento y de hecho eran de las dos tribus más numerosas. Entonces podemos encontrar este anticipo del juicio final. No es algo nuevo lo que se anuncia en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis. Aquí ya está prefigurado. En este momento de la historia está presente el cómo Dios hace una distinción, no por raza, no por eh, conocimiento, no por logros, no por éxito, sino por fe. La distinción que hace Dios es que creyeran en lo que él había dicho. No hay ningún registro, no tenemos ninguno, de que alguno del pueblo de Israel no haya obedecido y haya sufrido las consecuencias. Sin embargo, sí nos hace ver el texto que si alguien hubiera desobedecido, iba a sufrir las consecuencias. ¿Cómo podemos decir esto? Porque precisamente cuando salen al desierto, como luego lo vamos a ver, en varias ocasiones que Dios advierte, aun cuando sean su pueblo, sufren las consecuencias porque desobedecieron las indicaciones que Dios da. Entonces, no tenemos ningún registro, al menos el texto no nos los dice, de que haya sucedido algo así con los de Israel, pero sí tenemos indicaciones de que egipcios creyeron y salieron junto con el pueblo de Israel en esta gran peregrinación que se da rumbo a la tierra prometida. Entonces, digamos que aquí ya podríamos eh, aclarar más que este anticipo que Dios nos muestra entre Egipto y el pueblo de Israel, lo vamos a encontrar cuando leamos Apocalipsis. Vamos a ver plagas muy parecidas. También hay agua convertida en sangre, también hay granizo que cae del cielo, también hay oscuridad. O sea, cuando lleguemos a Apocalipsis hacen mucha referencia a esto, no porque se vaya a repetir todo exactamente igual, o quizás sí, sino más bien haciendo referencia en que así como hubo un juicio y hubo una advertencia durante 10 plagas antes de que llegara el último juicio, así Dios hace. Él no emite su último juicio sin advertir antes. Pero a los que creen, Él les da su gracia y su misericordia, y a los soberbios, Él los va a resistir. Entonces vamos a ver el mismo esquema en Apocalipsis. Cuando lleguemos ahí, no se asusten, es la misma idea, ya está aquí notada. Dios tiene misericordia y en su misericordia no ejecuta juicio a la primera, sino permite que durante 10 plagas el corazón de Faraón se ablande, pero no sucede.
el corazón de Faraón se endurece cada vez más, como sucede con el soberbio. Pero lo que sí podemos notar es que el pueblo, muchos de Egipto, son librados a raíz de estas plagas. Ellos empiezan a conocer realmente quién es el Dios de Israel y se unen a él. Entonces, es lo mismo que sucede en la actualidad. Muchos que no pertenecen al pueblo de Dios van a ser convencidos por cuando Dios se manifieste y van a venir a formar parte del pueblo, y los que sean del pueblo de Dios que no escuchen las advertencias, aun cuando estén acá, si no las escuchan, pues no van a ser librados de la muerte. Pero todos los que se pongan más, se endurezcan más o se pongan más soberbios, pues obviamente el endurecimiento va aumentando y están expuestos totalmente al juicio final, a la última plaga, a ese último momento que en Egipto es la muerte de los primogénitos, en el juicio final es la muerte eterna. Entonces aquí ya podemos notar esta prefiguración de lo que Dios va haciendo en la historia, pero que apunta hacia el último momento de la historia. Entonces, teniendo en cuenta ya esto de la muerte de los primogénitos, podemos avanzar en nuestro texto hacia lo que sucedió después. Los israelitas salen de Egipto. ¿Cómo notamos este endurecimiento de Faraón? Precisamente en que después de lo que sucedió, él sigue resistiéndose y persigue a los hebreos. Aquí viene otro momento clave para el pueblo de Israel. Tienen el mar de frente, tienen a los soldados y al faraón por detrás, y además noche, el caos total, agua adelante, eh, faraón y todos su ejército detrás, y eh, llega la noche, dice el texto, y era el caos total. ¿Qué nos está dando a entender el escritor de Éxodo? Como si iniciara un nuevo Génesis, ¿sí? Como cuando dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios, ¡bum! ¿No? Aquí es interesante cómo hay una columna de fuego que detiene a Faraón y a su ejército, mientras hay un aire, un soplo. Acuérdense que la palabra aire, tanto en hebreo como en griego, es espíritu, que abre el mar. Entonces, la narración de la salida del pueblo es una nueva creación. Si antes sucedió una increación o descreación, ahora Dios va a iniciar una nueva creación con su pueblo, abriendo el mar. ¿Y qué pasa? Se descubre lo seco, lo mismo que dijo en Génesis 1. Se abrieron las aguas, se descubrió lo seco y todo el pueblo pasó en seco, y cuando llegaron al otro lado, las aguas se cerraron y fue destruido todos los enemigos de Dios. Es aquí donde el pueblo, guiados por María, entonan un cántico reconociendo quién era Dios, el Dios de toda la tierra. Vean la expresión, porque no es una expresión rápida y sencilla. El pueblo reconoce en este momento, para los que ya lo sabían, lo confirman, para los que tenían dudas, en este momento el mismo pueblo que fue librado de la muerte reconoce que el Dios que los guía es el Dios de toda la tierra. Es decir, no es un Dios geográfico ni es un Dios de pueblos. Es un Dios de toda la creación, de toda la geografía y de todos los pueblos. Pero ha querido manifestarse en este pueblo esclavo. Hay un montón de principios que podemos extraer de aquí, de este ejemplo. Una vez más, Dios se solidariza, Dios manifiesta su gracia, su misericordia con el esclavo, con el vulnerable, con el humilde.
pero resiste al soberbio. ¿Por qué este pueblo es amado por Dios si es un pueblo que en términos de estatus no tiene nada, es un pueblo esclavo, es un pueblo que ni siquiera es un pueblo, es un grupo de personas que llegaron como nómadas y se reprodujeron allá en Egipto y ni siquiera tienen una configuración de pueblo, ni tienen un rey, ni tienen un territorio, ni tienen nada. Pero aquí Dios lo que está mostrando ya es un principio bíblico que se va a desarrollar a lo largo de toda la Biblia. El criterio es que Dios siempre va a tener gracia y misericordia del humilde y va a resistir al soberbio. Pero también la advertencia va a llegar para Israel. Israel, le dice Dios después, si tú, luego que ya Dios te lleve a la tierra que le prometió a Abraham, estando en esa tierra, haces lo mismo que hicieron estos pueblos y esclavizas a otros, y esos que esclavizaste claman a mí, yo escucharé la voz de ellos y me iré contra ti. Es decir, Israel sigue expuesto si él imita esta acción de estos pueblos que esclavizan y olvida que él fue un pueblo esclavo. Es decir, Israel corre el riesgo de, si se olvida de la humildad y se convierte en soberbio, en ese momento Dios tomará partido por el humilde y resistirá otra vez a Israel, que él se ha convertido en el soberbio. Ahora sí, como decimos, como dicen los niños, spoiler alert, pero sucede con el tiempo. Israel se convierte en el soberbio y entonces Dios viene en contra de Israel y lo exilia y lo regresa a Babilonia, después de haberle dado tierra y después de haberle dado posesión y después de haberlo multiplicado. O sea, después de haber cumplido las dos promesas hechas a Abraham de multiplicar a la descendencia y darle tierra, Israel se olvida de sus orígenes, se convierte en soberbio y entonces Dios lo saca y lo destierra. Vean la importancia que tiene de entender cómo Dios actúa, cómo Dios se revela para que entonces no consideremos que puede cambiar con nosotros si nosotros cambiamos de actitud. Dios se va a manifestar con nosotros dependiendo precisamente de nuestra respuesta a Él, de lo que Él nos revela y de lo que Él nos dice. Si de lo que Él nos dice y nos revela nosotros respondemos en humildad y obediencia, Él va a manifestar siempre su gracia y su misericordia con nosotros. Pero si nosotros respondemos con soberbia y con rebeldía y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pues entonces Él va a actuar de la otra forma, que es resistiendo al soberbio. Israel llega hasta el punto donde Dios se había manifestado a Moisés ahí en el Horeb, ahí en Sinaí, porque ahí fue donde Dios le dijo, ve y vas a liberar a mi pueblo y lo traes aquí a este monte para que me adoren. Es ahí en Sinaí donde Dios va a manifestarse totalmente al pueblo para que el pueblo lo conozca de una manera más directa, más personal. Es aquí donde Moisés va a subir al monte y va a hablar cara a cara con Dios. Es aquí donde Dios le va a manifestar su regla, su ley, su manera de cómo deben de vivir. Y es aquí donde vamos a conocer este gran momento de los 10 mandamientos. Ya vimos 10 plagas que dan a entender el cómo Dios eh, eh, descrea o cómo Dios hace juicio, pero ahora vamos a ver 10 mandamientos. Esta es la manera en cómo Dios santifica a su pueblo. Estos 10 mandamientos no son meras reglas obligatorias, no es una mera constitución de que si no las obedeces te va a caer la policía y te van a poner preso. Hay que ver los 10 mandamientos como la forma, como el remedio.
así como la Pascua fue el remedio para no morir, y si ellos lo obedecían al pie de la letra iban a ser librados de la muerte, así esta revelación nueva de Dios son 10 cosas que tienen que hacer para no morir. Son 10 cosas como el pueblo tiene que vivir para vivir santamente en comunión con Dios. Es como si dijéramos lo que pasó en el Edén, que era una sola regla y si no la cumplían, pues morían. Aquí en este caso Dios de manera misericordiosa le muestra 10 formas de cómo el pueblo debe de vivir para que no mueran. Y si las respetan, si las siguen, significa en obediencia y en humildad y no con rebeldía y soberbia, significa que este pueblo quiere vivir en comunión con este Dios que se ha revelado y entonces se cumplirá el pacto. ¿En qué consiste el pacto? Dios les dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Cómo se va a confirmar que Dios es Dios de ellos y que ese pueblo es pueblo de ese Dios? Justamente con la con el testimonio del pacto o con lo que se conoce con la ley del pacto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, más que meras imposiciones, son la prueba de quiénes son los que pertenecen al pueblo del pacto y quienes no desean pertenecer a este pueblo del pacto. Es decir, es la prueba de fuego. Ya Dios los libró de la muerte en la Pascua, pero ahora Dios quiere corroborar de esos que ya fueron librados de la muerte, quienes verdaderamente quieren ser su pueblo y quienes solo no quieren ver la muerte. Es decir, vamos a traducirlo eso en términos actuales. Hay personas en la actualidad que lo único que quieren es no ir al infierno, pero no les interesa obedecer a Dios. O sea, su preocupación es el miedo al infierno, pero no desean amar a Dios. Aquí está la clave. Es importante que el pueblo entienda que lo más importante de la vida no es ser librados de la muerte o ser librados del infierno. Lo más importante es amar a Dios. Si la única preocupación de las personas es no ir al infierno, entonces no han entendido que lo que Dios quiere es ser el Dios de este pueblo y que este pueblo sea el pueblo de este Dios. Que se cumpla ese gran propósito divino de yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y la única manera que se puede corroborar o la única evidencia de que este pueblo de verdad ama a Dios es que quiere vivir como Él se lo pide. ¿Qué significan entonces estos 10 mandamientos? No es reglas impuestas por un Dios policía, sino son leyes que revelan el carácter de Dios. Dios le reveló a su pueblo cómo es Él y entonces quiere que este pueblo viva así como Él es, porque en la medida que ellos vivan de la forma en como Dios se les reveló, van a recuperar la imagen de Dios perdida en el Edén. Es decir, Dios no miente, quiere que su pueblo no mientan. Dios no es infiel, quiere que su pueblo no adultere, no sea infiel. Dios no roba, quiere que su pueblo no hurte. Dios es un Dios único y no hay otro Dios, quiere que su pueblo entienda eso y no se vaya en pos de otros dioses. Dios descansa al séptimo día, quiere que su pueblo haga lo mismo. Es decir, los 10 mandamientos son las 10 maneras de cómo ser como Dios. Cuando leemos los 10 mandamientos en este sentido y no lo vemos como imposiciones de un Dios dictador que con un látigo quiere que cumplas esas 10 reglas, es cuando entendemos
que es la manera correcta de amar a Dios. Yo quiero ser como es mi Padre. Es por esto que cuando a Jesús se le preguntó de manera tramposa que dijera cuál era el principal mandamiento, Jesús contestó esto: amar a Dios y amar al prójimo, porque ahí está toda la ley. Es decir, los primeros 4 mandamientos es la forma en cómo un pueblo muestra que ama a Dios, y los últimos 6 mandamientos es la forma en cómo un pueblo muestra cuánto ama a su prójimo porque ama a Dios. Si estos 10 mandamientos se desechan, no hay ninguna evidencia de que tu amor sea un amor como el que Dios quiere. Por esto en el Nuevo Testamento Jesús jamás desecha la ley, sino dice: yo no vine a abrogarla, vine a cumplirla. En la actualidad, los 10 mandamientos, claro que siguen vigentes. No los cumplimos para ser librados del infierno. No los cumplimos para ser librados de la muerte. Eso Cristo ya lo hizo por nosotros. Los cumplimos para mostrar cuánto amamos a Dios. Entonces podríamos decir que estos 2 momentos en la historia de Israel son claves para entender el significado del Nuevo Testamento. La Pascua, Dios mostró que Él va a librar a su pueblo de la muerte con un cordero sustituto sin que Israel haga nada más que creer en eso. En el Nuevo Testamento, Dios libra a todo aquel que cree en Cristo, lo libra de la muerte simplemente por creer en la sangre del Cordero sustituto, y no tiene que hacer absolutamente nada más que creer en Él y creer que su sangre lo limpia y lo cubre de pecado. Es todo. Pero después de ser librados de la muerte, librados del infierno, ahora Dios quiere que le mostremos cuánto le amamos, y es justamente con la revelación de los 10 mandamientos. No es casualidad, y con esto quiero concluir, que Cristo murió justamente el día que se celebraba la Pascua, la salida de Egipto. Ese día fue el que Cristo se reunió con sus discípulos y les dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Fue exactamente un día de la Pascua cuando el cordero se sacrificaba. Y Cristo muere exactamente el viernes, cuando en el templo se está sacrificando el cordero pascual, que era el rito anual que hacía el pueblo. Y no es casualidad que 40 días después, 50 días después, el Espíritu se manifestó en los discípulos, y 50 días después es que Dios se revela en el Sinaí. Entonces vean esta relación. La Pascua, Dios libera al pueblo por su gracia. El pueblo no tiene que hacer nada. 50 días después, Dios se revela al pueblo con su ley. Y ahí sí, el pueblo tiene que mostrar cuánto ama a este Dios que lo liberó de la muerte. En el Nuevo Testamento, en la Pascua, Cristo muere por todos aquellos que crean en Él, y con su sangre quedan totalmente librados de la muerte, del infierno y de todo aquello, todas las sentencias que pesaban sobre nosotros. 50 días después, el Espíritu viene y revela al corazón de todos los creyentes cómo quiere Dios que lo amemos. Es por esto que para el creyente, el día que creemos en Cristo, ese día se aplica la Pascua para nosotros, pero inmediatamente viene el Espíritu a morar para poner su ley en nuestros corazones, y a partir de ese momento empecemos a mostrar cuánto amamos a aquel que nos libró de la muerte y nos redimió con su sangre. Entonces, teológicamente o doctrinalmente estamos hablando de 2 momentos diferentes. Lo que es la justificación, que es solo por la fe, se da en la Pascua, y lo que es la santificación, que es esta muestra de cuánto amamos a Dios
y cuánto amamos a nuestro prójimo, obedeciéndolo en todo lo que Él nos ha mandado para ser como es Él, que es lo que conocemos como la santificación. La santificación es posterior a la justificación. Primero Cristo nos justifica, pero primero en Cristo somos justificados solo por medio de la fe, pero después de esta justificación es imposible que el que ya fue justificado por la fe y por la sangre de Cristo no manifieste los frutos del Espíritu en este amor a Dios, en este amor al prójimo, tal y como la ley lo contempla o como los 10 mandamientos lo prefiguraron. Pero hay que recordar que en Cristo estos 10 mandamientos cobraron una dimensión más profunda. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Es una dimensión más profunda, ya no solamente el quitarle la vida a alguien, ahora es enojarte contra tu hermano. Ya no es solamente adulterar y estar con una mujer que no es tu esposa, ahora es codiciarla con la vista. Entonces vean que en el Nuevo Testamento se profundiza los 10 mandamientos porque los 10 mandamientos ya no son solamente externos, ahora son en el corazón. Es desde que está en el corazón que Dios empieza a mostrar cómo debe de vivir un creyente en Cristo. Es desde lo que sale del corazón porque el Espíritu colocó esta ley en el corazón. Para el pueblo de Israel era una ley que se mostraba o se evidenciaba en lo externo, pero para el creyente en Cristo es una ley que se manifiesta desde el interior. Y es por esto que cobra otra dimensión los 10 mandamientos cuando decimos no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya no solo pensamos en estatua o en ídolos de piedra o de madera, sino el creyente piensa en esos ídolos del corazón, como el dinero, como lo material, como el éxito, como la fama, como todas esas cosas que están en el corazón y que no tenemos ídolos de piedra y de madera, pero que están ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. El creyente en Cristo ve los 10 mandamientos de una manera más profunda. Entonces, todo lo que está aquí escrito en Éxodo no es mera historia que hay que leerla solamente para recordarla. Es una historia que anuncia de una manera temporal todo lo que se va a cumplir en Cristo y que también aplica para los creyentes en la actualidad por medio del Espíritu. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la charla para que tengamos oportunidad para más comentarios y me gustaría escuchar sus impresiones de estos dos momentos, tanto el de la Pascua, que es nuestra justificación, como de la revelación en Sinaí de la ley que anuncia nuestra santificación a través de la llegada del Espíritu